sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado
bienvenidos. Una vez más, estamos reunidos a través del televisor, pero sobre todo a través del Espíritu. Ese Espíritu que nos hace anhelar estar en comunión y estar juntos para seguir creciendo, para seguir recibiendo de la palabra, del mensaje que Dios nos trae a través de ella. En esta ocasión vamos a tratar sobre la vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Es como normalmente lo conocemos. Y vamos a Hechos 13:22. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Aquí Dios, ¿verdad?, está manifestando que ha encontrado a un hombre conforme a su corazón y quien hará todo por lo que él anhela, ¿verdad?, lo que él quiere. Pero también vamos a ver la vida de David para ver que no era un hombre perfecto, que tuvo aciertos y que tuvo errores. Vamos a dividir la vida de David en 3 etapas. La primera etapa, que es el anonimato. La segunda, que es cuando se encontraba fugitivo. Y la tercera, ya cuando asciende a su reinado. La primera es una etapa alrededor de los 17 años. Y aquí vemos por qué el anonimato, porque David aquí se encuentra con una vida pues de campo, con una vida apartada, siendo el menor de los hijos de Isaí, de cierta forma rechazado por los hermanos, cuidando ovejas, aprendiendo música, obediente a los mandatos de su padre, de cuidar de esas ovejas, y siendo una vida de formación. ¿De formación para qué? Para lo que había de venir. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se encuentra David al estar protegiendo a las ovejas. Él las protege de leones y de osos, nos relata en la palabra. Cuando él va con sus hermanos en obediencia al mandato que le da su padre de ir y llevarles el sustento, porque se encontraban frente a los filisteos. En ese tiempo David ya había transcurrido tiempo, pero en la presencia del Señor. En ese tiempo en el que él estaba a solas, hablando de personas a su alrededor, pero que estaba también a solas con Dios. Entonces, en ese tiempo estaba preparándolo Dios para algo más grande, sin que él lo supiera. Este tiempo, la primera etapa, se asemeja a la de nosotros, cuando nosotros estamos en el mundo, cuando estamos, dice Romanos, muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, cuando no hemos llegado a los pies de Jesucristo. Se asemeja a esa etapa en la cual parece que la vida carece de sentido, parece que la vida está vacía, parece que no encontramos hacia dónde dirigirnos, que no encontramos ese sentido, que no encontramos a veces ese amor de los demás hacia nosotros o de nosotros hacia los demás. A veces hasta en el amor propio nos sentimos vacíos. Y esas etapas para muchos son diferentes. Todos somos tan diversos, todos somos tan diferentes, pero todos pasamos de cierta forma por esa etapa antes de llegar a los pies de Jesucristo, en el cual el Señor, todo ese tiempo que estuvo trabajando con nosotros, que estuvo viéndonos a nosotros, quizás nosotros no elevamos nuestra mirada hacia Él, pero Él tiene cuidado de todos. Y ese es el tiempo que Él va a usar después,
Como en este caso vemos a David que al enfrentar a Goliat, sí, se estaba enfrentando. ¿Por qué? Porque él dijo, yo ya me enfrenté a un león, yo ya me enfrenté a un oso, o sea, no es cosa pequeña a lo que me enfrenté, me puedo enfrentar a este gigante. Entonces él pasa de esa etapa, obtiene la victoria. Y ahí es donde viene la segunda etapa, que después de obtener la victoria, de pasar con el rey Saúl, de tener parte en el reino de Saúl, viene esa etapa alrededor de entre los 18 y los 29 años, en el cual empieza Saúl a tener mucha envidia de él y empieza a perseguirlo, a tal grado de que él empieza a perder. ¿A perder qué? A su esposa Mical, a su amigo Absalón, que tanto amaba, ¿verdad? Se separa también, pues viene la separación de su consejero Samuel. Empieza a perder varias cosas. Y en esta etapa, estas experiencias difíciles por las que él pasa, también se asemeja a nuestro tiempo difícil. Ese tiempo en el que a veces perdemos familia, en el que a veces perdemos seres queridos definitivamente o temporalmente. Es ese tiempo en el que puede haber, ¿verdad?, el deceso de una persona amada que muera. Es ese tiempo en el que hay pérdidas de trabajo, como en estos tiempos, ¿verdad? Hay mucha pérdida de trabajo, como ese tiempo de enfermedad, como ese tiempo de rupturas familiares, de divorcios, en el cual, así como David aprendió en ese tiempo difícil, en el que tuvo que andar en cuevas, en el que tuvo que andar en el desierto, en el que tuvo que andar fugitivo él y fugitivos compañeros que estaban endeudados, que estaban amargados. Sí, en ese tiempo fue un tiempo difícil, al igual que nosotros. Entonces no es mucha la diferencia entre David y entre nosotros, entre ese hombre conforme al corazón de Dios y tú y yo. Entonces, ¿qué pasó con David en esa segunda etapa? Que Dios trabajó con él de tal forma que aprendió a depender de él, que era su único motivo por el cual él seguirá adelante. Nos hablan los salmos, ¿verdad?, que él escribió de todos esos sentimientos, de todas esas situaciones que él tuvo. Y de igual forma, en este tiempo en el que ahorita la violencia, por ejemplo, pueda causarte temor, en este tiempo en que la enfermedad, ese tiempo en pérdidas de trabajo, como lo decía, es el tiempo en el que el Señor quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. Este es el tiempo. La tercera etapa fue cuando finalmente Él es rey. Cuando finalmente sí, se acaba esa persecución. Y es ese tiempo en el cual Israel prosperó. David lo llevó a prosperar. Ese es el tiempo en el que Dios usó todo lo que había pasado a David, todo lo que anteriormente, todas las circunstancias, para venir y traer y empoderarlo y ponerlo como rey. Pero aún como rey, David también cometió errores. Vamos a ver una de las situaciones en el cual en 2 de Samuel, en el capítulo 6, David tuvo una buena idea: llevar el arca a Jerusalén y restablecer la adoración, porque él conocía la importancia de adorar. Él era un adorador y también quería llevar la presencia al lugar a donde él estaba. Intentó trasladar el arca, pero lo hizo de manera precipitada y equivocada. Debía de ser llevada con varas, según lo mostraba en Éxodo 25, 14 al 15, y se hizo en un carro nuevo. Y las consecuencias fueron terribles. ¿Por qué?
porque hubo la muerte, ¿verdad?, de Usa y se paralizó el traslado. Así es de que no se pudo concretar lo que él con tanto entusiasmo había iniciado. Y después, meses después, David planeó y ejecutó lo que en un origen, ¿verdad?, era esa buena idea, pero según las ordenanzas, según lo que Dios había había mandado escribir, ¿verdad?, sobre la forma en la que se debía de trasladar su presencia. Muchas de nuestras decisiones, aunque puedan ser a veces en el fondo correctas, pueden ser erróneas en la forma en la que las hacemos. No es a nuestro modo, es al modo de Dios. Y es ahí donde también nos seguimos pareciendo a David, donde tenemos que obrar según las ordenanzas del Señor. Aunque sean buenas nuestras ideas, no es a nuestro modo. También David erró en eso. No lo hizo al modo de Dios, lo hizo a su modo. Otra situación que David vivió es cuando Dios dice que no. David deseaba construir un templo para Dios. O sea, él quería honrar a Dios, quería que estuviera en un lugar digno. Y también fue una buena idea, pero Dios tenía otros planes. Tenía otros planes ¿de qué? De usar a otra persona para el propósito que David tenía. Ahí también nosotros a veces nos encontraremos y nos toparemos con que Dios utiliza a otras personas para hacer lo que nosotros anhelamos. ¿Qué hizo David en esa situación? Lo que hizo fue participar. ¿Participar por qué? Porque él empezó a reunir todo el material que se habría de usar para que luego se construyera lo que se llama el templo de Salomón. Y ya no fue el templo de David, sino fue el templo de Salomón. En ese tiempo así se le conocía como el templo de Salomón. Por eso les digo que también Dios a veces usará a otras personas para los propósitos, pero no por eso nosotros dejamos de estar en los propósitos de Dios. La situación que también vivió David fue haber cometido pecado. ¿Qué pecado? El pecado de adulterio, en el cual no solo trajo consecuencias para él, para su vida, juicio de Dios sobre él, sino también sobre su casa. También un hombre, ¿verdad? Siendo un hombre conforme al corazón de Dios, siendo un hombre que ya había caminado con Dios, siendo un hombre que ya había obtenido victorias, dejándose guiar por siempre el consejo de Dios, aquí cae en ese problema de adulterio que lo lleva a cometer asesinato, lo lleva a engaños, a mentiras, a un complot, ¿verdad?, en contra del esposo de quien él se había fijado. Entonces permanece por un tiempo en esa situación hasta que Natán es enviado por Dios para señalarle el pecado que él estaba cometiendo y él se arrepiente. Y es ese momento en el que nace el Salmo 51, en el cual, ¿verdad?, reconoce su pecado, reconoce y él es perdonado, reconoce también de quién viene el perdón. Pero las consecuencias pues fueron terribles. ¿Por qué? Porque en su familia llega un tiempo en el que hay violación, en el que hay asesinato entre hermanos, en que hay sublevación, en el que hay exilio, en el que hay muertes y dolor que acompañaron a David hasta el final de sus días. El gran rey que supo dirigir a todo un país
erró dirigiendo a su propia familia. Dios nos perdona, pero no va a quitar las consecuencias. Y de igual forma, también no estamos lejos de estar en una situación como la de David. Hay 4 Fs fatales: faldas, finanzas, fama y familia. ¿Por qué? Porque las faldas implican adulterio. Las finanzas implican avaricia, que nos dice la palabra que es igual a la idolatría. La fama, porque implica el orgullo, la vanagloria. La familia, porque de igual forma Jesucristo nos hace saber que si amamos más a nuestro padre y a nuestra madre, ni siquiera somos dignos de él, que también se puede constituir en idolatría. Que también, así como el sacerdote Elí, que erró al dirigir a sus hijos, trajo juicio a su casa por no haber sabido dirigir a su familia. Esas causas generalmente son las que hacen caer a los líderes, pero también son las causas que nos hacen caer a nosotros. David, aún habiendo caminado con Dios, habiendo tenido victorias, dudó. Leemos en la palabra en Primera de Crónicas 21, del 1 al 4. David censa al pueblo. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió, por tanto, Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y en la consecuencia viene en Primera de Crónicas 21 al 7, el capítulo 7 más adelante, dice: asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. ¿Cuántas veces después de un tiempo de haber caminado con Dios hemos tomado decisiones que traen consecuencias negativas hacia los que están a nuestro alrededor? ¿Por qué? Porque traen juicio de Dios sobre nuestra casa. Traen juicio de Dios sobre nosotros. Aquí hubo una persona que le dio un sabio consejo, pero no lo tomó. Pudo más que el temor. Pudo más la duda que la fe. ¿Que la fe en qué? En el Dios con el cual había caminado, en el cual él había tenido esa confianza como cuando se enfrentó a Goliat, con el cual fue a cada guerra y obtuvo la victoria, porque sabía que Dios le entregaría la victoria. Pero en esta ocasión estuvo primero la voz del enemigo, la voz de la duda, la voz del temor. En estos tiempos en que estamos viviendo, ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué voz estamos escuchando? ¿No te ha ganado a veces el temor a la inseguridad? El ver a nuestro alrededor y ver esa inseguridad. El temor ¿a qué? A la pandemia, por ejemplo. El temor a la escasez con estas pérdidas de trabajo. Esas son situaciones que, conociendo de antemano las promesas del Señor, teniendo a nuestro lado consejeros como lo tuvo David, a veces cerramos, a veces caemos en ese temor o en esa duda. Otra vez no estamos lejos de ser como David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque fue moldeable. ¿Por qué? Porque se arrepintió, porque pidió perdón, porque siguió adorando. Nunca dejó la adoración. Por un tiempo
se alejó del Señor y trajo consecuencias a su vida, pero siguió otra vez. En su vida encontramos muchos errores, muchos aciertos, muchas victorias, derrotas, pero el resultado final es una vida apasionada con Dios. En el Salmo 73:24 nos cita: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Nos está hablando de ¿qué? De obediencia. Tuvo el consejo, pero él obedeció. Y está hablando de esperanza. ¿Sabe quién lo va a recibir? Bueno, quién lo iba a recibir en ese tiempo. Hay una promesa para todos. En Deuteronomio 7:9 nos dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y obedecen sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y en Isaías 37:35 nos dice: porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. ¿Cuándo existe Isaías? Estamos hablando de alrededor de 260 años aproximadamente después de David. Y todavía el Señor le está dando palabra a Isaías sobre David. ¿Por qué? Porque David era ese hombre conforme a su corazón. Porque David caminó con él. Porque David erró, se arrepintió y volvió a ese camino. Así como David, nosotros somos reyes. Tenemos influencia para bien o para mal. ¿Dónde? En nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad, en nuestro ministerio. Nosotros somos al igual que él, ¿verdad? Tenemos esa influencia. Por lo tanto, nosotros también podemos ser como David, hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Y termino con 2 preguntas. ¿Estás dependiendo de Dios en cada área de tu vida? Así como lo hizo David. Y la otra es: Dios dirá de ti: por el amor que me tienes, tendré misericordia de 1000 generaciones. ¿Lo dirá de ti? Bendiciones de lo alto. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí.